Buenas tardes, espero que se oiga. En este momento no hay nadie conectado, por lo tanto, vamos a dar inicio. Son las 6:47 del 19, del viernes 19 de junio. Como estaba previsto, vamos a dar inicio a la primera, a la cuarta clase en vivo de nuestro trimestre, correspondiente a la cuarta actividad sumativa y a la cuarta unidad del área. Denme un momento para compartir las páginas. Ok, aquí tenemos, vamos a comenzar con la página de la universidad. Espero que se esté oyendo y que se esté viendo bien. Ok, vamos a ver esta última unidad que es la mecánica, dentro de la mecánica de fluidos, la aplicación de la mecánica turbomáquina. Ok, entonces bueno, aquí tenemos la página de la universidad. Fíjense que tenemos lo que es el contenido, la introducción, los motores, es decir, la mecánica turbo máquina es la que estudia el estudio de los motores que transportan fluidos, como las bombas, turbinas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les pido que lean este contenido. Luego tenemos la energía. El término energía cinética por unidad de volumen en la ecuación es el que se requiere estrictas restricciones para que se pueda aplicar la ecuación de Bernoulli, que básicamente es la suposición de que toda la energía cinética del fluido está contribuyendo directamente al proceso del avance del flujo de los fluidos. Bueno, aquí tienen las fórmulas, la ecuación general de la energía, ¿ok? Eh, relacionada, recuerden, con la ecuación de Bernoulli, que ya la conocemos porque la vimos en la unidad anterior. Entonces, bueno, revísense este contenido. Vamos un momentico al formato de nuestra presentación. Ok, entonces vamos por acá y vamos intercalando contenido de la página con lo que yo les tengo planteado aquí. Bueno, vamos a hacer un resumencito de lo que es la aplicación de la mecánica turbomática. Vamos a encontrar cuando vamos a trabajar con aquellos dispositivos que toman la energía de un fluido y la van a convertir en una forma de trabajo. ¿Okay? Es decir, ¿quiénes son esos dispositivos? Pues entonces son los motores, etcétera, las turbinas, las bombas. Es decir, ellos toman la energía de un fluido, del fluido, y la convierten en una forma de trabajo a través de la rotación o del movimiento circular de un eje. También puede ser el movimiento de un pistón que va a ejercer una presión determinada sobre un fluido. Y eso es en aquellos motores que transportan fluido, como las bombas, turbinas, actuadores rotatorios y los lineales. Muchos de los motores de fluido tienen las mismas configuraciones básicas de las bombas. ¿Ok? La diferencia principal entre una bomba y un motor de fluido es que el motor de fluido funciona como motor utilizando como medio un fluido, es decir, el fluido es el que impulsa los elementos rotatorios del dispositivo. Es decir, ok, esta es la página que acabamos de ver de la universidad, que nos explica el término de energía cinética por unidad de volumen y el flujo de peso y el flujo másico debe ser diestro en los distintos usos del principio de continuidad. Entonces, quiero que ustedes revisen ese contenido. Luego tenemos la energía también. Ok, tenemos las fórmulas que nos van a dar em, que vamos a necesitar para resolver los problemas. Y aquí tenemos, mire, aplicada la ecuación de Bernoulli a, aquí tenemos, fíjense, eh, la carga, esto es la carga de la presión, aquí se los explica, que es la presión sobre el peso específico. Esta es la altura, es la carga de elevación, y esta es la carga de la velocidad. Fíjense que esto viene de la energía potencial y esto viene de la energía cinética. Y entonces en el punto uno, en la sección uno y en la sección 2. Luego tenemos entonces, fíjense, para que veamos cómo estos compone
es la ecuación de Bernoulli. ¿De dónde sale? La ecuación de Bernoulli es peso 1 más densidad por gravedad por altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, o sea, es 1 al cuadrado. Eso va a ser igual, es decir, en la sección 1 y en la sección 2, ¿verdad? P sub 2 más densidad por gravedad por y sub 2 más un medio de la densidad por la velocidad sub 2 al cuadrado. Nosotros sabemos que el peso específico era igual a densidad por gravedad, recuerda, porque nosotros teníamos que la densidad es eh, masa sobre volumen y el peso específico es peso sobre volumen. Como el peso específico es masa, eh, masa por gravedad, si nosotros sustituimos la masa sobre volumen por densidad, nosotros tenemos que el peso específico es densidad por gravedad. Si dividimos toda esta ecuación de Bernoulli que conocemos y que tenemos acá por el peso específico, nos queda peso 1 sobre peso específico. Densidad por gravedad por y sub 1 sobre el peso específico es que es densidad por gravedad, se simplifica. Se va a simplificar acá la gravedad y la densidad con la gravedad y la densidad y nos queda y sub 1. Luego, un medio de la densidad por la velocidad sub 1 al cuadrado sobre la densidad por la gravedad. Estamos dividiendo todo por densidad por gravedad. Aquí se simplifica la densidad y nos queda b sub 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ok? Y lo mismo pasa en el segundo lado de la ecuación. Nos queda la presión en el punto 2 sobre el peso específico más la densidad por la gravedad que se simplifica y nos queda y sub 2 más un medio de b sub 2 al cuadrado sobre la gravedad. Entonces, esta ecuación que tenemos acá es la ecuación de Bernoulli, digamos, adaptada para utilizarla en la mecánica turbomáquina, ¿ok? Que es como nos conviene más. En donde, entonces, P, presión sobre peso específico es la carga de la presión. Z es la carga de la elevación y velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es la carga de la velocidad. A la suma de estos términos se le denomina carga total. Luego tenemos la ecuación de la energía, entonces, como extensión de la ecuación de Bernoulli, lo que posibilita resolver problemas en los que hay pérdida y ganancia de energía. Este, vemos que los términos E y E'2, E'1 y E'2 denotan la energía que posee el fluido por unidad de peso en las secciones 1 y 2, ¿ok? Respectivamente. Se muestran las energías agregadas que son removidas y perdidas, que sería H sub A, H sub R y H sub L, que sería, y esto constituiría la expresión del principio de la conservación de la energía. Aquí tenemos nuevamente la misma ecuación, pero agregando las pérdidas y aumentos de energía. ¿Ok? Entonces, es la misma, pero le agregamos las pérdidas o de un lado de la energía. Vamos a verlo en el aula un momentico. Vamos a verlo en el aula un momentico. De las unidades, bueno, aquí tenemos el ejercicio, pero iba a verles. Fíjense en este ejercicio, con un enfoque similar al que se empleó con la ecuación de Bernoulli, que vimos en la clase pasada. eh, si se eligen dos secciones de interés y se escribe la ecuación, las secciones en las que se tiene más información sobre la presión, velocidad y elevación son la superficie del depósito, ¿verdad? La superficie del depósito eh, y la corriente libre de fluido, la salida de la tubería. Si llamamos sección 1 y sección 2, entonces, respectivamente, entonces la ecuación general de la energía quedará aquí, donde P 1, como pueden ver, es la superficie del depósito expuesta a la atmósfera. P2 es la corriente libre de fluido expuesta a la atmósfera también, porque es en la salida, una está acá, la otra está acá en la salida, las dos están expuestas a la atmósfera. Después B1 es aproximadamente el área superficial y H sub A y H sub B en el sistema no hay dispositivos mecánicos. ¿Ok?
Entonces, como se busca la pérdida total de energía en el sistema, se despeja, fíjense que H sub L es la pérdida total de energía, que sería, aquí tenemos igual a la diferencia de las alturas. Entonces, menos la velocidad al cuadrado sobre 2G, porque las demás se vuelven cero, ¿ok? Entonces, porque la presión, y aquí, bueno, sustituyendo, obtenemos el resultado. Como pueden ver, aquí estamos aplicando realmente en este tipo de ejercicio lo que hemos aprendido de la ecuación de Bernoulli, pero adaptado a la presentación del ejercicio que tenemos. Luego tenemos para obtener lo que es la potencia, las fórmulas de la potencia, aquí está todo explicado, tienen un ejercicio. Luego las turbobombas, esto lo estoy pasando acá porque está en el aula, ¿ok? Estoy pasando rápido, porque quiero darles una fórmula que de otro libro que no está en el aula. Funcionamiento de una bomba centrífuga, perdón, aquí les explica con detalle, con un ejemplo. Ok, entonces vamos al aula. Okay, aquí está lo que tenemos en el aula, el ejercicio, etc. Ok, yo quería darles las fórmulas para unos ejercicios que no es importante que tenemos en el aula, pero es importante. ¿Por qué? A veces cuando tenemos nosotros que trabajar con bombas o con turbinas, etcétera, etcétera, no estamos hablando de, digamos, de un proceso general, sino de repente tenemos problemas dentro de lo que es la misma bomba, la misma turbina, si cambiamos una bomba por otra, si cambiamos una turbina por otra, qué cambios, cómo podemos hacer, o si eh, tenemos unos datos de la bomba o de la turbina y necesitamos saber otros. Entonces, eso lo podemos encontrar acá en el libro Mecánica de los Fluidos e Hidráulica de Ronald D. Giles. Entonces, yo aquí les copié las páginas de este capítulo, que se corresponde a la maquinaria hidráulica. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener unas consideraciones sobre los principios fundamentales en que se basa el diseño de bombas, soplantes, turbinas y hélices. ¿Okay? Las bases esenciales son los principios del impulso y cantidad de movimiento. Bueno, aquí ellos hablan de los otros capítulos, hacen las relaciones con ellos, pero aquí tenemos las fórmulas que podemos necesitar. En el caso de rodete, aquí tenemos el par y la potencia producidas, bien definidos por estas fórmulas que tenemos acá. Para ruedas hidráulicas, bombas y soplantes, tenemos que el factor de velocidad lo podemos obtener con esta fórmula que está acá. Donde fíjense que les da detalle. Mu es el radio del rodete en metros por la velocidad angular en radianes sobre segundo. ¿Okay? Este factor se expresa también de esta forma. La relación de la velocidad se puede expresar de esta manera. La velocidad unitaria. Aquí tenemos la fórmula de la velocidad unitaria. Fíjense que aquí nos están diciendo D en centímetros por revoluciones por minuto, H, C. La relación de caudal, tenemos esta fórmula para obtenerla. El caudal unitario, aquí lo tenemos. Y tiene que nos dan hasta las unidades. El caudal unitario viene en metros cúbicos por segundo. Luego tenemos la relación de potencia obtenida al emplear los valores de Q y H. Entonces, la tenemos acá y la potencia unitaria. ¿Okay? Velocidad específica. Este es muy importante. La velocidad específica para turbinas es N sub S, ¿verdad? Y es N por la raíz de P sobre la raíz de la densidad por G por H a la 3 cuartas. Esa sería la ecuación general. También podemos usar esta fórmula que es de corriente de aplicación cuando estamos trabajando con turbinas de agua. Para bombas y soplantes, fíjense, esta es la velocidad específica para turbinas. Y esta es la fórmula de la velocidad específica para bombas y soplantes. Son diferentes. ¿Okay? Para turbinas es N por la raíz de P sobre H elevado a las 5 cuartas. Mientras que para bombas y soplantes es N por la raíz de Q, que en este caso P es la presión, Q es el caudal, sobre E por H a la 3 cuartos. En la fórmula anterior era elevada a las 5 cuartos, que es algo que a veces confunden. Por eso me gusta hacerle hincapié en esto. Y también pueden usar esta. Ustedes saben que nosotros usamos la fórmula
Ya a estos niveles estamos manejándonos como profesionales o tratamos de empezar a manejarlo como profesionales y utilizamos la fórmula en función de los datos que tengamos. ¿Okay? El rendimiento para turbinas, esta es la fórmula del rendimiento hidráulico, y para bombas la tenemos acá. Luego cavitación, propulsión por hélices, empuje, potencia de la salida, potencia de la entrada, rendimiento, los coeficientes de las hélices, el coeficiente de empuje, valores, el coeficiente de PAC, etc. Y luego el coeficiente de potencia. Este último tiene las formas que la ecuación que obtenimos anteriormente. Estos coeficientes son adimensionales. Recuerden que adimensionales no significa que yo no les voy a poner unidades a, a la fórmula que voy a utilizar para obtenerlo. Tengo que demostrar que con las unidades que le pongo a la fórmula, ellos me van a quedar adimensionales. Y adimensionales sabemos que es sin dimensión. ¿Okay? Bueno, aquí les pongo esto para facilitar algunos conceptos. Por ejemplo, potencia. Potencia es WQ H sub 75. Ok, la P es potencia. Para que no confunda. La N es la velocidad de giro. En esta fórmula no lo tenemos, pero les puse varias. La Q es el gasto o caudal. W es la velocidad angular. H sub es la altura de carga. 75 un factor. Siempre podemos, hay algunos ejercicios que a veces no los entendemos bien, pero nos dan una misma turbina. Nos dicen que hay un cambio de, si la turbina, su altura de carga es esta, y entonces la altura de carga cuál va a ser, si yo le aumento la potencia o le aumento el caudal, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que entendamos que siempre podemos establecer una relación entre los datos conocidos si se trata de una misma turbina. Me están dando datos que son específicos de ese tipo de turbina. Y entonces yo puedo mantener esas relaciones. Por ejemplo, la potencia sobre la altura de carga de una misma turbina se va a mantener. Entonces la puedo utilizar si tengo la potencia sobre la altura de carga para relacionarla con algún cambio que estén haciéndome para obtener un dato de esa otra turbina. La velocidad de turbina, como les decía antes, la velocidad específica para una turbina y para bombas isoplantes. Hay una pequeña diferencia, no es la misma fórmula. Para la turbina, la velocidad N sub S, que es la velocidad específica, es N, que es la velocidad del rodete, por la raíz de P, que es la potencia, sobre H, que es la altura de carga elevada a 5 cuartos. Ahora, si estamos hablando de la velocidad de específica para bombas isoplantes, la fórmula es otra, es N por la raíz de Q, que es el gasto, manteniendo N como la velocidad del rodete, que es el gasto, N por la raíz de Q, que es el gasto, sobre H, que es la altura de carga, elevado a 3 cuartos. Fíjense que hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Este es el material que les tenía preparado. Como les decía, o como les digo siempre, en estas alturas ya hemos, o ya deberíamos de conocer bien bastante de lo que es la física de estos niveles, que sería la ecuación de Bernoulli, la función de continuidad, y todo eso, que es lo que vamos a aplicar acá en este último tema. Adaptado, por supuesto, al trabajo que tiene que ver con las turbinas las, y las bombas. Vamos al aula a ver si hay algo. Introducción, ya lo vimos, energía, potencia que requieren las bombas, ahí tienen para allá las potencias, turbobombas, la definición de lo que son las turbobombas, especificaciones. Es importante que lo lean para que estén claros sobre eso, independientemente de que no estemos estudiando ingeniería mecánica, porque no vamos a ser ingeniería mecánica. Pero siempre es importante tener los conocimientos básicos de todas esas áreas que en algún momento van a colindar con o vamos a necesitar en nuestro ámbito profesional, porque depende de lo que vayamos a hacer, podríamos necesitar tener estos conocimientos básicos que nos facilitarían resolver los problemas. ¿Okay? Bueno, este tiempo sería el tiempo para las dudas que tengan hasta el momento de hoy. Pues eh, voy a dejar de compartir y vamos a, bueno, no hay nadie conectado todavía, entonces, bueno, nadie se pudo conectar. Vamos entonces a dar por finalizada la reunión
Les recuerdo que la semana que viene tenemos la actividad sumativa 3 que la tenemos que hacer. Estoy corrigiendo la actividad sumativa uno y 2. No las he tenido terminadas porque ustedes deben saber que se amplió el plazo para la entrega de la sumativa 1 debido a un asunto administrativo de unos alumnos que se tuvieron que inscribir un poco tarde, entonces se les dio la oportunidad de entregar su actividad así y se vieron favorecidos todos que tuvieron tiempo, sí, que tuvieron muchísimo tiempo para entregar la actividad sumativa 1. La actividad sumativa 2, 3 y 4 van a mantenerse por ahora si no hay eh, indicaciones contrarias y creo que no las debería de haber porque ya no había problema en sus tiempos normales que hemos tenido siempre en la universidad. Es importante que recuerden eso, no dejen para la última hora, no es posible que pasen días después de la fecha límite y entonces, ay, que mire, que tuve problemas de luz. Si tiene problemas de luz, bueno, usted tiene que averiguar cuáles son los días que tiene problemas de luz, a no ser que se necesita. Tienen 9 días para entregar la actividad. Entonces, no puede ser que se pasen los 9 días sin luz. Usted, en la primera oportunidad que tenga un poquito de luz, porque lo que se van son 3 o 4 horas al día cuando se va todos los días. Si es por una lluvia o algo así, pues se va un rato o se van unas horas, pero después al día siguiente o al otro tenemos luz. Entonces, seamos conscientes porque, wow, eh, están estudiando ingeniería, estamos en cuarto trimestre ya de ingeniería, y entonces ya tenemos que empezar a hacernos responsables de nuestros actos y de nuestra valga la redundancia, de nuestras responsabilidades. Cuando seas un profesional, si tú tienes una entrega para una fecha determinada, tú no vas a apoyar, ay, mire, pero es que se me fue la luz y no pude traértelo. No, chamos, vas a una licitación y no la llevas y no llegaste, te perdiste la licitación. Y como eso, muchísimas cosas más. O pierdes un cliente porque el cliente se molesta porque le entregas tarde, pues se lo puedes entregar, a lo mejor te lo acepta, pero no te vuelve a dar trabajo. Entonces, a partir de este momento, ustedes, de esta época en la que nosotros estamos estudiando, aprendiendo, es la época en que tenemos que, valga la redundancia, aprender todas esas cosas. Entonces, ya son lo suficientemente adultos, son estudiantes universitarios y tenemos que ser responsables de todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer sobre todo. Bueno, entonces no prorrogo más esta reunión, los espero por el aula, cualquier duda por el aula sobre la materia, sí, como la pasé bastante rápida porque parto de que mucho de lo que hemos visto ya es aplicarlo. Entonces, sí, pero si algo tienen duda o no lo entendieron bien o no eh, les lo ven claro, pues pregúntenmelo por el foro de dudas, que para eso lo tenemos, y yo con muchísimo gusto le busco material y les explico. Bueno, les deseo lo mejor, espero que terminemos muy bien este trimestre en esta asignatura y bueno, nos vemos en el aula. Hasta pronto.